Sean bienvenidos a la presentación del día de hoy. Universidad del Valle, Guatemala, Ingeniería en Tecnología Industrial, Ingeniero Ronald Sandoval, área Cálculo. Mi nombre es Freddy David Simón Riquiac. Veremos a continuación sobre multiplicadores de Lagrange. Como primer punto, ¿de qué trata los multiplicadores de Lagrange? Muy bien, tenemos que saber que esto es una herramienta que es utilizada en el cálculo vectorial o en este caso cálculo 3. Es muy útil para hallar máximos o mínimos de una función. Dicha función tiene restricciones y dichas restricciones serán igual a una función de las mismas variables, pero igual a una constante. Tenemos como punto número 2 los extremos condicionados de f. Los condicionados de f están relacionados con el máximo o mínimo en la función f. Esto quiere decir que cuando x y y vive sobre una curva del plano, tenemos una condición que sería g sobre x y eso es igual a k, una constante en el dominio f. Muy bien, entonces en los multiplicadores de Lagrange vamos a ver diferentes casos. En este caso tenemos dos variables. Tenemos una función de x sobre y es igual a z, y también tenemos la restricción de g sobre x, y es igual a k, una constante. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se relacionan los multiplicadores de Lagrange? Bueno, por medio de esta gráfica vamos a explicar sobre las curvas de nivel de las que tiende este problema. Primero tenemos que ubicar los ejes. En este caso podemos verificar que este es el eje X, el eje y el eje Z. Entonces, por medio de la gráfica, vamos a decir que se forman unas líneas. 3 líneas. Y esto tiende a reflejar o a proyectarse en el plano, en el lado abajo. Como se puede observar en la imagen, ya tenemos proyectadas las líneas, las de arriba como las de abajo. Ahora bien, la función lo vimos que son las mismas variables. La única diferencia es que ahora en la restricción hay una constante. Por lo tanto, tenemos que encontrar un punto, que este punto va a ser un punto crítico. Le podemos denominar cualquier nombre. Nosotros le vamos a denominar el punto P, ¿verdad? ¿En dónde vamos a ubicar este punto? En la proyección de las líneas de abajo, ¿verdad? Entonces, prácticamente por acá pasa una línea, una curva. En la siguiente imagen podemos observar este punto. Prácticamente el gradiente de f es perpendicular a una curva de nivel. Y el gradiente de g es del otro lado. O sea que prácticamente estaría debajo del otro. Uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Como lo podemos observar en esta imagen. La flechita hacia arriba y la flechita hacia abajo. Entonces, denominamos
una función objetivo. La función objetivo es la que nos brindaron o teníamos en un principio, y podemos decir que ahí se cumple en el que se cumple 2 veces, y esto quiere decir que son paralelos. Si un vector, en este caso lo tenemos ubicado hacia arriba, tiende a tener valor 1, es una constante, y el otro pues también, ¿verdad? Va a ser lo mismo. Y a continuación vamos a ver un ejemplo resolviendo con el tema de Lagrange. Muy bien, entonces tenemos a continuación el problema de aplicación sobre los multiplicadores de Lagrange. Entonces, el problema nos pide encontrar los extremos de z, la función de xy, y que esto viene con una condición o restricción de gxy es igual a 0. Entonces debemos analizar analíticamente muy bien qué es lo que debemos de encontrar. En este caso debemos de tener en cuenta la curva de nivel y también encontrar el valor máximo, mayor o mínimo de la curva, que en este caso es tangente a la restricción. Muy bien, entonces vamos a tratar de graficar. Básicamente esto es o son curvas de nivel. Cuando hablamos de curvas de nivel, esto tiende que pase por nuestra superficie. Quiere decir que el camino que sigue va a llegar a un punto que es lo que nos está restringiendo en la siguiente línea. Muy bien. Entonces, en la línea azul es la que se puede observar, ¿verdad? Que tiene una ecuación g de x, y es igual a 0, ¿verdad? Y nuestra función original, f de x, y es igual a 0. Bueno, esto resulta que debe existir un punto para cierta curva de nivel donde ella se corta. Esto quiere decir que sean tangentes. Y aquí podemos observar un punto, ¿verdad? Entonces, en este punto la línea normal o la línea perpendicular a ambas curvas es la clave a los problemas de Lagrange. Recordemos que el vector gradiente de f es perpendicular a la curva de nivel. Y también el vector gradiente de g es perpendicular a la curva de nivel. Bueno, entonces a este punto le vamos a denominar punto P. Entonces, en el punto P observamos que ambas son perpendiculares. Podemos decir que estos vectores gradientes son paralelos a ellos, porque los dos caen en la línea de nivel o la recta normal. Bueno, el vector f es un múltiplo del vector gradiente de g. Entonces lo vamos a colocar acá. Y aquí podemos observar que hay un factor importante, que es la multiplicidad, que hace referencia a la lambda veces del vector g.
Esto quiere decir lambda veces lambda. Y esto lo podemos ver en forma de vectores escalares. Y aquí ya tenemos una ecuación. Bueno, entonces tenemos una ecuación vectorial donde se puede escribir la derivada parcial respecto a x y en dos dimensiones, igual a lambda veces este vector, la derivada parcial de g con respecto a x y la derivada parcial de g con respecto a y. Esto equivale a la derivada parcial de x, que es lambda veces la derivada parcial de g con respecto a x. La derivada parcial de f con respecto a y también es lambda veces la derivada parcial de g con respecto a y. Muy bien, entonces acá podemos observar que podemos encontrar el valor de lambda, que hace que el punto P que habíamos definido sea el máximo. Entonces aquí ya interviene o entra nuestro tema principal, que son los multiplicadores de Lagrange. Tenemos lo que son dos ecuaciones, número 1, número 2. En estas ecuaciones podemos observar que incógnitas tenemos. Tenemos x, tenemos y y tenemos lambda. Falta una tercera ecuación. Esta tercera ecuación va a ser la restricción y esta se va a unir a las ecuaciones para encontrar el máximo o el mínimo. Eje de xy es igual a 0. Ya teniendo estas tres ecuaciones, encontramos x, y y lambda veces. Entonces vamos a proceder a hallar los valores de x, y, ¿verdad? X, y. Donde tengan un máximo o un mínimo con respecto a f. F va a ser ya sea la máxima y o mínima. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta estos datos, el vector f es el múltiplo del vector gradiente. Entonces vamos a continuar encontrando un parámetro de lambda que satisfaga las curvas de nivel para f. Esto quiere decir que va a ser paralelo a las gradientes de las curvas de g. Para la función restricción debe estar igualada a 0. Entonces vamos a igualarlo a 0. Esto nos quedaría x más y menos 3 es igual a 0. Donde acá interviene nuestra restricción. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la derivada parcial con respecto a x, en donde nos queda menos 2. La derivada parcial de y, que nos queda menos 2y. La derivada parcial de g con respecto a x, que sería 1. Y la derivada parcial de y, que también sería 1. Entonces, acá podemos decir que f de x es igual a lambda veces g de x y f de y es igual a lambda veces g de y. Y también tenemos la condición, ¿verdad? Que es g sobre xy es igual a 0.
Entonces, ya teniendo esto, podemos decir que el menos 2x es igual a lambda menos 2y es igual a lambda, y esto lo vamos a multiplicar por 1, ¿verdad? Esto sería 1, nuestro número 2. Y en la tercera, x más y menos 3 es igual a 0. Nuestra tercera. Bueno, entonces, al igualar la ecuación 1 con la ecuación 2, encontramos x, que debe ser igual a y. Entonces decimos que x es igual a y. Y si reemplazamos en la tercera, encontramos que 2x menos 3 es igual a 0, donde x es igual a 3 medios, ¿verdad? Entonces, el valor de secta máximo sería la función evaluada en 3 medios, ¿verdad? 3 medios. Entonces decimos y es igual a los 3 medios. Y la z máxima de la función que vamos a evaluar, 3 medios sobre 3 medios. Y al evaluar esto, pues prácticamente nos quedaría 9 medios. Y estos 9 medios es el valor máximo. Y aquí aplicamos multiplicadores de Lagrange. Eso sería todo.